lo sirva para algo. Claro, tenemos 8 horas 54 a Erika Paredes. Ella es el binomio de Otto Sonnenholzner, quien también va a la presidencia de la República. Jaime, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto. Muy buenos días, saludos a todos los guayaquileños. Yo todavía estoy esperando la canción de Marc Anthony, ¿no? A ver, por Ahí le favor. están ofreciendo y nada que la ponen. Ahí está. Pasó. ¿Ya la escucha? Sí, ahora sí podemos empezar bien, con pie derecho. Es que hay que comenzar bien, doña Erika. Le saluda a Ramiro Cepeda, mi compañero Enrique San Martín, y ya mismo se unirá en mi misma plataforma Jaime Velázquez, que ya está en plataforma. Entonces démosle la bienvenida a Jaime Velázquez también para que salude y baile a ritmo de Marc Anthony. ¿Qué tal, mi querido Ramiro, Molito, a Erika, bienvenida, y a todos los radioescuchas, muy buenos días. La verdad es que es un placer tenerla por acá, Erika, y esperemos que en esta entrevista podamos tocar todos los temas de interés de los ecuatorianos. Adelante, mi querido Ramiro. Gracias, Jaimito. Erika, buenos días. Lo que yo siempre pregunto a los rostros nuevos que se presentan en la política, dígame sus generales de ley, nombre, profesión, actividad, si es casada, si es madre, dónde estudió. Vamos conociendo al candidato en lo humano y después nos vamos un poco circunscribiendo a lo político. Uy, tantas preguntas, ¿cuánto tiempo tenemos? Mira, soy que la va a cuencana. necesitar. Soy cuencana, Azuaya, muy cercana a Guayaquil y a Guayas. Yo siempre digo mis ñaños monos. Y claro, y nosotros dicen los cuencanos motepillos. Tengo mucha cercanía, siempre vamos allá, es el aeropuerto por donde entramos. Tengo 38 años, llevo trabajando 15 años en lo que es servicio público, administración pública. Vengo de una familia muy trabajadora, vengo de una familia de artesanos, nosotros trabajamos muebles a mano, y entonces desde pequeña he visto lo que es el trabajo, como todos en la cancha, desde vender muebles, empacar muebles, cargar muebles, trabajar con los talladores. Entonces vengo de esos orígenes de que me he ido superando desde pequeña con el apoyo de mis padres, con esos apoyos de cómo ser una persona honesta, de cómo ser una persona humilde, de cómo buscar ampliar el empleo para las personas. Vengo desde ahí, una ciudadana a pie, al igual que la mayor parte de los ecuatorianos, y ahí teniendo la oportunidad con mucho esfuerzo de trabajar en iniciativas ambientales, en el gobierno, en Naciones Unidas durante muchos años. Al final empecé desde muy pequeña y pasé ahí por todas las posiciones, pasante, asistente, asociada, y mi último cargo fue como directora para América Latina de la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, donde pude servir en 23 países con la verdadera filosofía de Naciones Unidas, que es no dejar atrás haciendo verdaderos proyectos de reducción de la pobreza, de inequidades, mejor acceso a la salud. Entonces vengo de un área en donde ya estoy trabajando a servicio de las personas, porque eso es para lo que me he formado, eso es lo que me gusta hacer. Y de ahí del otro lado, me encanta bailar, me gusta la salsa, me gusta Marc Anthony, soy una mujer alegre, soy una mujer luchadora, no me dejo, ahí me ven para todo. Mis amigos me dicen, claro, voy como un tractor, como un trailblazer, que cuando quiero algo voy quitando todos los obstáculos, porque soy muy obstinada en lograr resultados que se puedan ver, y eso es lo que vengo haciendo, así que Ok, un poco Erika, de entonces vamos de pasar de ayudar a cargar los muebles en la actividad de su padre, quiere cargar un peso muy pesado, que es gobernar a este país acompañando a Otto como fórmula. ¿Cuál sería su rol dentro de la vicepresidencia, ya que solo es reemplazar al presidente y lo que el presidente le delegue? Una importante que puede suceder en este país de cosas y otra que depende exclusivamente del presidente en ejercicio, que ha conversado con Otto por dónde va a ir su función. Mira, dos cosas. Antes te cuento una anécdota que de hecho la sacaba una radio en Ecuador. Me decían, claro, mi abuelito Eudulio Paredes llegó antes a la presidencia que yo, y él trabajaba con el presidente Otto Arosemena, pero mi abuelo trabajaba reparando los muebles del Palacio Carondelet. Y ahora yo quiero llegar con Otto a la vicepresidencia. En fin, ahora, hemos hablado con Otto de esto y somos conscientes de que tenemos 15 meses y que al haber dado un paso adelante tenemos que ser responsables y consecuentes con las acciones que podemos implementar. Entonces,
queremos avanzar a doble velocidad con funciones claras. Lo que yo voy a estar trabajando es en los temas que es en lo que mejor sé hacer, en lo que ya he tenido resultados y que quiero volverlo a hacer. El primer tema, y uno de los más importantes, es en compras públicas consolidadas. Y uno puede decir, bueno, la compra pública consolidada, qué cosa más aburrida. Pero en las compras públicas de medicamentos, de equipamiento de salud, de material educativo, de todos los insumos para la agricultura, es en donde se va el grueso del Estado y es en donde está la mayor parte del robo, de las corrupciones, es ahí en las licitaciones de infraestructura, porque ahí es en donde el Estado invierte gran parte de los recursos de los ecuatorianos. Entonces, yo trabajando en las Naciones Unidas, logré, y doy este ejemplo de medicamentos como te puedo dar de compra de tablets en Argentina o construcciones de carreteras en México, pero en la compra de medicamentos logramos ahorrar $600 millones en compras consolidadas donde evitamos la discrecionalidad de muchos servidores públicos. $600 millones comprando los mismos medicamentos, las mismas cantidades, a mismos proveedores. ¿Y qué eran esos $600 millones que ahorramos? Este es el dinero de la corrupción, o ese es el dinero de funcionarios públicos que no están capacitados para servir, para hacer una compra pública. Entonces, ese es uno de los primeros ejes que queremos hacer. Compras públicas con transparencia, pero compras públicas donde también lo que compremos no se queden en la cabecera cantonal, sino que lleguen hasta lo que yo digo, la última milla, el último centro parroquial, la última comunidad, porque de nada sirve que tengamos medicinas que estén embodegadas y que no lleguen a los enfermos que más lo necesitan. Ese es el primer punto muy fuerte en el que voy a estar trabajando. El segundo punto es en el tema de financiamiento internacional, vinculado con iniciativas ambientales, vinculado con iniciativas sociales. Igual he tenido la oportunidad de servir y ya he logrado movilizar $6,000 millones para este tipo de proyectos trabajando con Naciones Unidas. Entonces, conozco cómo se manejan este ámbito internacional y cómo podemos atraer más recursos que hoy en día nos hacen falta para esas iniciativas. Y el tercer punto muy importante es en el empleo joven. ¿Cómo hacemos que los jóvenes? Porque estamos ahora en un fenómeno nuevo de migración, en donde se están yendo jóvenes capacitados y se están yendo personas de todas las edades. ¿Cómo les volvemos a dar esas oportunidades con opciones de empleo? Entonces, esos son 3 puntos en los que principalmente voy a estar trabajando, obviamente liderando con el ejemplo, con una agenda para mujeres, Erika, una agenda de emprendimiento. Vamos, dígame usted. Entonces, escuchándote vas a dinamitar el CERCOP, porque ahí es donde más o menos se concentra mucho de lo que usted está diciendo, ¿ya? Porque si inventaba la ley, inventaba la trampa. Primero, ¿cómo vas a hacer el tema de los medicamentos? Me preocupa, eso ya le costó la vida a una persona en el hospital acá en Guayaquil. O sea, te vas a enfrentar a verdaderas mafias dispuestas a matar. Y tercero, créditos internacionales, has movido 6,000 millones, dices, pero todo eso es una tramitología, que si la tramitología local es asfixiante, la internacional aún lo es más. Entonces, ¿cómo lograr eso en tan corto tiempo, Erika? Lo hemos pensado y está calculado. Lo primero, soy consciente de que al haber tomado esta decisión, pongo en riesgo mi vida, al igual que otro. No es una decisión sencilla, pero es una decisión valiente, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si la gente que tenemos un buen corazón, que conocemos el Estado y que queremos hacer las cosas bien, no empezamos a trabajar desde aquí, no lo vamos a poder hacer. Ahora, en las compras públicas es un proceso de alto riesgo, sí. Aquí vamos a tener el acompañamiento de las Naciones Unidas también. ¿Por qué? Existe una normativa buena que nos permite trabajar en compras públicas. No es que tenemos que inventar el agua tibia aquí. Lo que hay es funcionarios corruptos que no quieren hacer las cosas bien. Lo que no hay es una directriz clara desde arriba que diga, bueno, vamos a consolidar las compras, ¿para qué? Para que el hospital en Daule no compre el medicamento a $3 y luego nos damos la vuelta y un hospital en Quito está comprando el mismo en $5. Porque hay discrecionalidad en las compras. Cuando se consolidan se pueden hacer bien. El proceso de consolidación no es muy largo y hay experiencias en el Ecuador de que se han consolidado otros insumos y aquí también vamos a tener el acompañamiento de organismos internacionales.
Vamos a proteger a nuestros funcionarios porque sabemos que ellos también ponen en riesgo su vida, pero tenemos que empezarlo a hacer. Si no, ¿cuál es la opción? Quedarnos sentados y decir, bueno, que se siga robando, que se sigan haciendo las cosas mal. Hay algún momento en donde tenemos que empezar a tomar esas decisiones complicadas, pero necesarias. Eso de un lado. En el otro lado, que tú me decías sobre el financiamiento internacional, no todos son créditos, uno, porque hay muchos fondos, por ejemplo, en el mercado, bonos de carbono, bonos verdes, que se transfieren de manera rápida porque ya existen las condiciones para poderlo hacer. Y no es deuda en la mayor parte de los casos, sino son pagos por servicios ambientales que se hacen. Es ya una parte un poco más significada, pero hay un mercado muy grande en el que podemos trabajar en el Ecuador. Erika, me invita a la siguiente pregunta, tu respuesta. Antes darle paso a Jaimito Velázquez. ¿Tu posición sobre la consulta del Yasuní? Siempre voy a estar a favor de la naturaleza. Yo trabajé en el Yasuní TT. Yo fui una técnica que trabajaba en la conservación. Me lo imaginaba. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Dónde vas a sacar la plata para reemplazar eso? Bien, hay que ser conscientes en la parte del Yasuní de una cosa. El Yasuní, cuando se creó, todavía el parque no estaba explotado y el petróleo estaba bajo tierra. Hoy en día ya existen las carreteras, ya existen los oleoductos, ya existen las tuberías en donde se están sacando alrededor de 55,000 barriles diarios. Entonces es muy diferente lo que hacíamos antes a lo que se hacía ahora. Ahí hay dos cosas, y estoy saliendo justamente al Yasuní mañana. Hay que consultar a todo el país, pero también hay que consultar a las comunidades amazónicas, que son las que están ahí viviendo, o sea, que ven de cerca el problema del petróleo. ¿Cuál es su decisión? Porque, ¿qué pasa? Uno puede decir desde Cuenca, desde Quito, desde Guayaquil, no cortes el árbol, no cases a los animales, no contamines el agua. ¿Y de qué viven esas personas? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Entonces, hay que ser responsables con la decisión que se va a tomar, porque el parque ya está en proceso de explotación. En el caso que los ecuatorianos decidan dejar el petróleo bajo tierra, que ya se está explotando, o sea, parar la explotación petrolera, básicamente la inversión que ya está hecha ahí, tenemos que trabajar en los planes que te decía. Bonos verdes, bonos por no cortar los árboles, bonos por reforestación, bonos de carbono. Hay varios mecanismos que no van a llegar a compensar lo que el recurso que se va a dejar de percibir, pero que nos puede ayudar a subir esos ingresos que necesitamos para pagar las otras cuentas del Estado y sobre todo para la comunidad de la Amazonía, que ellos sí se benefician también de los recursos que vienen del petróleo. Entonces lo que quiero entender con su respuesta es que no hay nada dicho todavía, que si bien es cierto hay que preservar la naturaleza, el desmonte de esto tendría que ser en el evento de que gane la consulta, un desmonte programado para que no se produzca un descalce en las comunidades ni un descalce financiero en el sector público. ¿Estoy entendiendo bien? El desmante tiene que ser progresivo. Te doy un ejemplo. Hay carreteras que ya están ahí. Esas carreteras, si se abandonan de inmediatamente, esa es la autopista para la deforestación, porque ya dejamos ahí el camino hecho para que los madereros empiecen a sacar los recursos de ahí, para que las especies nativas de ahí también se empiecen a cazar de mayor manera. O sea, hay una infraestructura que hoy en día se está cuidando y que en el caso de que no se decida continuar con la explotación, nosotros como gobierno vamos a tener que tomar esas medidas y requiere de inversión para la protección, pero también todos los costos que va a tomar desmantelar toda la infraestructura que ya está operando actualmente. Erika, le paso a mi compañero talentoso Jaime Velázquez, que se encuentra en plataforma. Jaimito, dele con la entrevista. Don Jaime, vamos. ¿Cómo le va, Erika? ¿Cómo ha pasado? Un placer tenerla por acá. Mire, la verdad es que la estaba escuchando con mucha atención y no sé si me escucha bien, pero déjeme... Lo escuchamos un poquito bajito, pero bien. A ver, déjeme ver si ahí me escucha mejor. No sé. Bueno, a ver, el tema está en que, si bien es cierto, yo he leído su currículum y la verdad es que vi que usted perteneció a Yas Unidos y pues obviamente la pregunta que le decía Ramiro, yo voy a ir más allá y le voy a ir más allá en este tema porque aquí en este programa el día de ayer estuvo alguien, estuvo un compatriota ecuatoriano de los Guarami y estuvo también el alcalde de, no me acuerdo, Río Chico, creo que se llama la ciudad o el cantón. Y la verdad es que ellos decían que... No pudo haber sido, ¿no? No, Borico, sí.
Y lo que me decía el alcalde, nos decía este compatriota, es que realmente ellos no querían que se vaya la petrolera o que se vaya Petroecuador del lugar, porque sí se habían desarrollado. También estuvo una chica, una abogada joven, que obviamente nunca ha pisado el oriente, pero obviamente defiende los intereses supuestamente ambientales. Y aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento se les preguntó a las personas que son afectadas directamente? Porque los ecuatorianos, muchos, no sabemos ni qué es lo que está pasando en la Amazonía. Y hay gente que toma la bandera por política y hablan de que efectivamente el medio ambiente, etcétera, e inclusive se dan el lujo de decir, bueno, nunca se debió haber explotado. Entonces ahora que le cueste lo que le cueste, sin ver las consecuencias de lo que se puede venir. Y es mayor cantidad de gasto para el Estado y segundo, un retroceso para estas agrupaciones o estos indígenas que han podido desarrollarse, inclusive a tener hasta títulos tecnólogos en algunos expertices dentro de su explotación petrolera, digamos. Y ellos están de acuerdo. ¿Por qué entonces seguir con este discurso de dejar bajo tierra algo que para muchos lo necesitan y sobre todo para los ecuatorianos que están allá asentados? Mira, la conservación es muy importante y los ecuatorianos estamos haciendo un enorme esfuerzo poniendo al servicio del mundo pulmones del planeta, recursos naturales y no tocando esa biodiversidad. Entonces, el mundo tiene que reconocer el enorme esfuerzo que hacemos. Pero aquí hay la diferencia entre decir, no me cortes el árbol y no hagas nada, cuando uno tiene que pensar en un desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible? Se conserva el parque, pero a la vez que las mujeres guaraníes tienen sus programas donde ellas cultivan cacao, tienen todo un programa de todas las joyas que se hacen con las semillas y que empiezan a exportar y que les podemos dar oportunidades, pero también en las ciudades de la Amazonía. ¿Dónde es en donde se genera la mayor contaminación de los ríos en la Amazonía? Por los desagües, porque los desagües no están bien estructurados, las aguas servidas van a los ríos. Entonces, el desarrollo tiene que venir de la mano de la conservación, porque si no generamos ingresos que permitan a las comunidades que viven ahí vivir de manera decente, tener las mismas oportunidades que tienen las personas en las ciudades, no somos consecuentes. O sea, les decimos no toquen nada, pero tampoco les damos nada. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo les estamos dando a esas comunidades? Entonces, esa es un poco la perspectiva en la que nosotros trabajamos y que de hecho la opera Naciones Unidas de mucho, o sea, hacer un desarrollo humano sostenible en donde se cuiden los recursos, pero también que garanticemos una calidad decente de vida. Entonces, es importante en la consulta que se consulten a todas las comunidades y que también las comunidades que son las más afectadas o más beneficiadas dar su opinión al respecto. Justamente estoy yendo al Yasuní para hacer eso en estos días. Vamos a recopilar toda esa parte y ver qué medidas se pueden hacer, ¿no? Yo he ido al Yasuní muchas veces, o sea, a mí no me va a decir que no conozco, o sea, he ido de Bameno a Guarico, he visto todos los animales, he visto cómo avanza la deforestación. El problema lo conozco de muy, muy cerca. Y si me dices a mí, yo amo ese parque y lo protejo porque es una belleza. Y si no has ido, por favor, anda, es uno de los lugares más hermosos, no del Ecuador, del planeta. No, en eso no estoy en contra, sino al contrario, yo quisiera irlo a visitar, pero es que el problema es que se toman decisiones en base a sensaciones y no se hace un análisis profundo del tema, porque en estos momentos, más allá que yo creo que al medio ambiente hay que protegerlo, porque estamos en un momento difícil, pero tenemos que ser claros y pues, obviamente analizar mejor la situación. No es una cuestión política, que es lo que se ha tornado este tema. Y más bien... De manera responsable. ¿Perdón? Hay que hacerlo de manera responsable. No se puede tomar una decisión de un día al otro sin medir las consecuencias de la decisión. Pero por eso, o sea, se tomó una decisión hace 10 años. Ya se explotó, ya están explotando el tema. No van a ir más allá. ¿Por qué en estos momentos desmantelar todo que va a costarle plata al Estado, que va a ir en contra de las ¿cómo se llama? Me dijiste las comunidades que tienen beneficios de estar allá en Petroecuador. O sea, ¿por qué hacerlo? Simplemente porque es un sentimiento de gente, en paréntesis, lo voy a decir así, de gente joven, ¿no, verdad? Que tienen una forma de pensar distinta, ¿no, verdad? Que dicen, no, es que el medio ambiente, y se olvidaron de las consecuencias
que traería eso ahí. Eso son más de $1.000 millones que nos va a costar y menos de ¿cómo se llama?, de ingresar al presupuesto del Estado. ¿Qué va a hacer? O sea, van a, en el caso que ganen sí, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que el día de mañana el gobierno posterior al tuyo, que el tuyo sí lo va a tener, pero obviamente el posterior va a ser peor, porque son 1.000 y pico de millones que no van a entrar al presupuesto del Estado y no les avanza la plata, Erika. O sea, yo no entiendo cómo en años 5 meses, he escuchado a algunos candidatos decir algunas cosas y la verdad es que en años 5 meses no se puede hacer mucho, porque aquí... Hacer proyectos específicos, pero no se puede cambiar un país entero en 15 meses. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que cambiar la mentalidad. Creo que hay que respetar al medio ambiente, pero hay que tomar decisiones coherentes. No puede ser posible que una Corte Constitucional, luego de 10 años de haber pasado, tome de reversa el tema y la gente aplauda y vaya con la bandera de los ciudadanos supuestamente a defender algo que no es cierto, porque aparentemente quienes están sufriendo son otras personas, no nosotros. Lo escucho, discúlpeme que me extienden la pregunta, pero la verdad es que... No, muchas gracias. Mira, varios temas ahí. Uno, la juventud ecuatoriana, los jóvenes sí defendemos la naturaleza y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer de manera responsable. Y en eso sí tenemos que agradecer a todos los colectivos de jóvenes, de mujeres, de personas que están defendiendo esta causa. O sea, hay que reconocerlo porque de todas maneras estamos en un mundo de cambio climático que si no cuidamos nuestros recursos naturales, si no cambiamos a las energías renovables, tarde o temprano nos vamos a quedar sin nada y el petróleo igual se nos va a acabar. Ahora, esa es una parte. La otra parte es ¿cuánto deja de percibir el Estado? Nosotros exportamos $1.200 millones con la extracción del Yasuní, pero de eso se tiene que quitar alrededor de 900 millones, que es la parte de la extracción de refinación. El ingreso neto del Estado anual, estamos entre unos 300 y 400 millones. Ahora, el Yasuní, la explotación se puede expandir y los ingresos pueden ser mayores. Esto estamos hablando de cifras de hoy en día, ¿no? Entonces, estamos ya frente a una consulta popular que está lanzada. El mundo ideal, claro, hubiera sido estructurar bien, decir en un lapso de 2, 3 años se va a hacer, que nos permita planificar, que nos permita estructurar cómo se va a tomar la decisión. Pero hoy la consulta está ya lanzada y son los ecuatorianos que van a tener que decidir qué hacer con el parque y el gobierno que asumamos tomar las medidas consecuentes frente a esa decisión. Pero vamos a escuchar a todos, vamos a escuchar sobre todo a las comunidades de la Amazonía que están en el Aguarico, en Bameno, en el Coca, que son las que están de frente con la explotación del bloque ITT. Ojalá sea así, Erika. La verdad es que la escucho, pero bueno, esperemos que pase algo. Por ejemplo, le digo una cosa en que sí deberían luchar los jóvenes y sobre todo usted que estuvo en el tema ambiental. ¿Por qué no vamos a energías renovables? Es decir, eso es a largo plazo. Es más, nosotros tenemos gas que no es explotado. Entonces, no deberíamos utilizar la gasolina, que es un contaminante, o el diésel. Entonces, en vez de buscar alternativas a largo plazo, nos ponemos cierto tipo de trabas y vemos solamente a menor plazo. Y lo único que vemos es que el medio ambiente y entonces las comunidades, cuando hay muchas comunidades que están a favor. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no plantear un plan a largo plazo? Y un plan a largo plazo significa más allá de años 5 meses. Pero por lo menos empezar, ¿no? ¿Verdad? Empezar a explotar el gas que lo tenemos aquí, que no lo consumimos y cambiar un poquito, inclusive los buses y todo el transporte que utiliza diésel, por Dios. Eléctrico. Entonces, cambiarnos al transporte eléctrico es un problema, pero bueno, hacia allá tienen que ir los planes, ¿no? ¿Verdad? Porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Hacia allá tienen que ir los planes del Ecuador y hacia allá está yendo todo el mundo, porque el problema con la explotación del petróleo, lo que tú dices, el diésel, la gasolina, lo que hace es contaminar. Y aunque el Ecuador contribuya al cambio climático con el 0,001%, es mínimo lo que nosotros hacemos, porque nosotros la verdad es que contribuimos a favor de reducir el cambio climático, pero el mundo va para allá. Por eso es que los cambios de flotas de buses a flotas eléctricas, a carros eléctricos, y ya el 90% de nuestra matriz energética es de una energía renovable. O sea, ya hay una base ahí y sobre eso sí se puede repotenciar. Y en 15 meses podemos empezarlo a hacer y sentar al menos los cimientos, porque esa es la parte de la economía que con los jóvenes tenemos que trabajar. O sea, una economía sostenible, ¿no? Una economía verde sí, pero una economía sostenible en donde los recursos se utilicen, pero que también podamos generar empleo y trabajo. No solo se puede conservar, porque eso tiene un costo. O sea, hay que hacer una conservación responsable, un modelo integral.
Ojalá sea así, Erika. La verdad es que la escucho con mucha atención y espero que no se queden en palabras. Que los ecuatorianos tenemos ejecución y es lo que no hemos tenido en estos últimos 2 años. Y necesitamos que la gente que llegue con ese compromiso de darle al Ecuador un mejor futuro. Así que muchas gracias por responderme. Discúlpame si me extendí en las preguntas, pero bueno, ahí estuvimos. Enrique, adelante, estás tú. Gracias, Jaime, un gusto. Enrique lo tenemos en pausa ahorita, Erika. En verdad, escucharla suena casi como estar escuchando a mis hijas. Tengo 4 y todas andan en la misma línea del conservacionismo, la economía circular, todo esto. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, eso lo tengo clarísimo. Lo que me preocupa económicamente es el descalce que se produce entre un paso y el otro, que si no hemos podido manejar las finanzas hasta ahora y tenerlas medianamente estables, esta transformación que usted describe de una manera gráfica, urgente y necesaria, terminará yendo al fracaso si no le damos los soportes financieros que necesitan, pues la urgencia de unos no es la emergencia del planeta, porque unos se mueren ahora y nosotros estamos tratando de cuidar que no se mueran de aquí a 30 o 40 años. Entonces, queda en la sabiduría de ustedes, gobernantes, si son así elegidos por el pueblo, llevarnos por buen camino. En verdad que ha sido una entrevista agradable. Esperamos que si es electa vicepresidenta nos acompañe por acá, traiga motepillo, que el sonido... Cascaritas también. Las cascaritas. Y ustedes esperan con un bolón de verde. Encantado. Y la llevo a un emprendimiento que tienen mis hijas que se llama La Central para que las conozcan. El día que venga siempre es bueno que se nutran. Tienen casi su edad, así que yo podría ser su papá, imagínense. Erika, que tenga un buen día. La verdad, una entrevista fresca, agradable. La comprometemos que venga por Guayaquil aquí con Otto, que es amigo de la casa. Ahí estaré. Muchísimas gracias. Y el emprendimiento le tomo la palabra. Voy ahí. Siempre cumplimos. No somos políticos. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Está buscando un lugar perfecto.